estamos de nuevo en nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy nos acompaña la doctora María Teresa Quesada Torres, profesora investigadora del Colegio de San Luis. Nos encontramos en un rincón del apacible barrio de Tequisquiapan y nuestra invitada conoce muy bien la historia de los barrios de San Luis y particularmente de Tequis. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Qué bueno que nos acompañas. Y a ver, sabemos que el barrio de Tequis se fundó a principios del siglo XVII y que estuvo poblado por indígenas desde el principio. ¿Podrías explicarnos y platicarle al público televidente sobre los orígenes de este barrio? Qué bueno, con mucho gusto. Mira, el barrio de Tequis se fundó a finales del siglo XVI más o menos, como por 1593, pero efectivamente en el siglo XVII, bueno, pues se fue poblando más con indígenas huachichiles que se separaron de los que estaban en el barrio de Santiago. Entonces, con razón, existe la antigua historia de que había un vínculo entre la gente del barrio de Santiago y la gente del barrio de Tequis. Efectivamente. ¿Y a qué se dedicaban los indígenas en esta zona? En esta zona lo que abundaba era el agua, pozos de agua, ojos de agua. Entonces aquí fue donde pusieron las huertas que abastecerían más tarde a la ciudad española, o sea, el centro de la ciudad de San Luis. A ver, también sé que al principio no había un templo en esta zona, había una ermita dedicada a Santa Ana. Efectivamente, Tequis quedó bajo digamos, el cuidado de los franciscanos que estaban en la parroquia de Tlaxcala. Entonces aquí se levantó una ermita hacia el sur del jardín, o sea, más o menos en esta zona donde estamos ahorita. Ahí estuvo dedicado a Santa Ana. Y esta desapareció, digamos, hacia 1740 y tantos. Y después de que cuando desapareció esta ermita, ¿qué fue lo que se levantó? Bueno, se levantó una ermita más adelante donde actualmente está el Hotel Real Plaza. Ahí hubo otra ermita. Esa también estuvo ahí varios años hasta que una persona la anexó a su huerta y casualmente la persona tenía el nombre de Benito Juárez, o sea, homónimo del presidente Juárez. ¿Y esta ermita a quién estaba dedicada o cuál era? Esa vocación también siguió siendo ya era hacia la Virgen de los Remedios y se levantó porque un matrimonio de la ciudad tenía suma devoción a la Virgen de los Remedios y mandó que se levantara esa ermita en esa parte del barrio. Bueno, pero Nuestra Señora de los Remedios es también una advocación mariana que está vinculada muy estrechamente con los franciscanos. ¿Conoces un poco más sobre la historia de Nuestra Señora de los Remedios? Bueno, pues Nuestra Señora de los Remedios es una virgen española de la ciudad de Toledo y probablemente la trajeron los franciscanos aquí a tierras mexicanas. Muy bien. Y la iglesia que fue derrumbada en 1914 se construyó ¿cuándo? En 1819 empezó su edificación y sin torres y hasta 1854 se empezó la construcción de la torre de esa iglesia que estaba tapando la calle de Carranza. Bueno, los planos que hay sobre la ciudad de San Luis, en particular el de 1797, señala, o sea, sí se ve dónde es Tequisquiapan, no alcanza a distinguirse la edificación de ninguna iglesia. Todo se ve como huertas. Exactamente. Y precisamente están muy identificadas, 1797, unas huertas que recibieron el nombre de Huertas de Juárez. Y contraesquina de las huertas estaba lo que se conoció como la alberca de Tequisquiapan. ¿Podrías platicarle al público televidente algo más de esto? Sí, bueno, la alberca de Tequisquiapan estuvo efectivamente situada, donde yo tengo conocimiento, donde ahorita se levanta el templo del Perpetuo Socorro. Y de ahí se llevaba el agua hasta la huerta de los Carmelitas. A ver, la huerta de los Carmelitas, eso quiere decir lo que actualmente es nuestra Alameda. Alameda, exactamente. Por medio de cañería de barro se llevaba el agua de este barrio hacia la huerta de los Carmelitas, lo que actualmente es la Alameda. Bueno, es importante porque esa huerta era una huerta que tenía abundancia de árboles frutales, inclusive hay
documentación antigua que señala la traída de tierra vegetal en carretas de distintas partes para poder sembrar estos árboles en la huerta del Carmen. Y de la huerta de Juárez, que de la que estábamos hablando, ¿tienes algún otro dato, mayor conocimiento? Pues mira, hasta donde he investigado solo sé eso, que pertenecía a un señor Benito Juárez y que a él se anexó pues la antigua ermita que se levantó aquí en el barrio. Ajá, muy bien. ¿Y qué otra cosa podemos platicarle a nuestro público televidente sobre la antigua iglesia de Tequis? Bueno, sobre la antigua iglesia de Tequis, como tú decías, efectivamente, en 1914 se mandó tirar. Para ello contribuyeron los presos, trajeron a los presos. Al día siguiente de que terminó la fiesta, o sea, el 9 de septiembre de 1914, fue destruida y durante 35 años se celebró el culto donde actualmente es el salón parroquial, o sea, del lado norte, por el lado norte del jardín. Ahí se prestaron las autoridades ese edificio y ahí estuvo el culto durante 35 años. A ver, tú dijiste al día siguiente de la fiesta. ¿De cuál fiesta, supongo? De la fiesta del barrio de Nuestra Señora de los Remedios, que se celebra el 8 de septiembre, y entonces la iglesia la tiraron al día siguiente, o sea, el día 9. Muy bien, ¿y esa iglesia fue derruida por qué? O sea, ¿por qué la tiran? El pretexto principal que se puso fue continuar la avenida que entonces en aquel tiempo era la Avenida Real de Tequisquiapan, ya que la iglesia tapaba la calle, o sea, la avenida que hoy conocemos, Avenida Venustiano Carranza, estaba tirada de la corriente y llegaba hasta la iglesia de Tequis y después seguía un callejón, entonces el pretexto fue seguir con la avenida. Seguir con la avenida, y es con la Avenida Venustiano Carranza. Actualmente Venustiano Carranza. Bueno, ¿y el tranvía hasta dónde llegaba? Bueno, el tranvía en un principio llegaba exactamente hasta donde está el jardín de Tequis. Posteriormente ya corrió un poquito más hacia esta parte de la ciudad, pero originalmente llegaba hasta el jardín de Tequis. Bien, y esta iglesia que se derrumbó en 1914, dices que durante 35 años el culto se celebró en la oficina parroquial. Y la actual iglesia, si mal no recuerdo, es una construcción de 1960, de los años 60. Exactamente, en 1966 se inició la construcción de la actual iglesia. 20 años antes, en 1946, se dio comienzo a lo que conocemos como las criptas, o sea, la iglesia subterránea. Esa fue primero en 1946 y posteriormente en 1966 comienza la construcción del actual templo. ¿Y este templo de quién es el proyecto? El proyecto es de los arquitectos Enrique del Moral y el que ejecutó la obra fue el arquitecto Cendejas, Joaquín Cendejas. Ingeniero Joaquín Cendejas. Efectivamente, el ingeniero Joaquín Cendejas construyó mucha obra pública muchos edificios públicos en la ciudad de San Luis Potosí a partir de la década de los 60. Bueno, Tere, ¿y cuál es la característica principal del barrio de Tequis, históricamente hablando? Bueno, históricamente hablando, pues aquí lo que fue, se levantaron las fincas campestres de las personas que vivían en la ciudad, allá en San Luis, y aquí comenzaron a partir de 1865 a levantar sus fincas de campo. Entonces, por mucho tiempo esta era la zona campestre, digamos, de las personas con posibilidades económicas que podían tener casa en San Luis y casa en el barrio de Tequis. Si ni está tan lejos, y caminando de aquí al centro se hace media hora, cuando mucho. Bueno, también tengo entendido que anexo a la iglesia había un cementerio, ¿cierto o falso? Mira, en 1833, a raíz de la epidemia del cólera, se mandaron a abrir unas zanjas en esta zona de la ciudad para sepultar exclusivamente a los coléricos, ya que era el lugar más retirado de la ciudad. Posteriormente, los vecinos se reunieron para levantar un cementerio en forma, y este se levantó sobre la actual calle de Mariano Otero, entre las calles de Albino García y García Diego. Y estuvo abierto al público hasta 1889, fue cuando ya después se pasó a sepultar en el cementerio del Saucito. A ver,
pero aquí enterraron a la gente que había muerto durante la epidemia de cólera en la ciudad o nada más en esta área. No, en la ciudad. Se mandó a hacer para que los que morían en el centro se trajeran acá a las zanjas y aquí se sepultara a los colélicos. Bueno, tú conoces también mucho sobre la higienización de las ciudades en el siglo XIX y la sepultura de las personas que mueren durante una epidemia siempre se ha recomendado hacerlas pues, lejos de donde habita la población, ¿cierto? Cierto, a partir de esa epidemia se empezaron a regular los entierros, se empezó a especificar que tenían que estar enterrados a 2,5 metros de profundidad y que jamás serían abiertas sus sepulturas, o sea, a perpetuidad, para evitar pues, que siguiera la contaminación. ¿Y cuánto tiempo más o menos se supone que puede vivir la bacteria del cólera? No lo sé, pero... Pues yo tampoco lo sé, pero supongo que, bueno, todavía hemos visto por ahí actualmente epidemias de cólera, pero digamos, no sé, unos 2 o 3 años probablemente. Muy bien. Bueno, y el cementerio dices que se clausuró en 1889. ¿Y qué hay ahora donde estuvo el cementerio? Bueno, pues ahí se abrieron calles y pues ahorita lo que hay ahí son casas habitación de algunos edificios de departamentos y allá es zona habitacional donde estuvo el cementerio. Es muy interesante. Bueno, y la arquitectura de esta privada es una arquitectura que yo calculo, me imagino que es como de principios del siglo XX. ¿Podrías comentarnos algo más sobre estas casas? Bueno, pues generalmente son casas amplias, varias recámaras, como vemos, paredes bastante anchas, generalmente se construían de adobe, cantera y pues, se decía que tenían buen clima por el mismo material de su construcción. El adobe es un buen material para aislante, exactamente, y sobre todo tenían la característica de terreno muy grande, jardines, huertas. ¿Y la conducción del agua en esta zona? Bueno, pues aquí en Tequis, en el jardín de Tequis, ahí sé que hay varios pozos de agua y de ahí probablemente se surtían estas fincas por aquí. Bueno, vamos a un corte y regresamos. No se olviden de comentar en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla lo que